El poder de la salud. Doctor Alejandro Cambiaso. ¿Cómo tú estás, don Luisín? Comenzamos con el poder de salud. Está aquí el comunicador de más ascendencia en el sector salud de la República Dominicana con sus medios. Resumen de salud, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Resumen de Salud? Súper bien, renovamos la página, han subido las métricas. ¿Cuáles medios utiliza Resumen de Salud? Bueno, uno de los principales es... Página web. Página web, un boletín diario. Y todas las redes. Redes sociales, aparte programas con eso como este, como El Poder de la Salud, El Poder de la Tarde. Y publicamos los contenidos en el periódico El Día, diariamente. Tiene periódico nacional, periódico El Día, su boletín especial, su página web y sus redes sociales. No, y también, pero tiene una cosa mejor. No, tiene grandes aliados aquí. No, ya lo mencionó la televisión porque este programa es de eso. Eso es mi principal Pero seguidor. tiene la mejor oferta, que es que los médicos cuando quieren saber algo, ahí es que van. Ese es el mejor. Todos los días. Vamos a ver un minuto de sabiduría. El minuto de sabiduría es de Torres Pastorino. Un minuto de sabiduría con Torres Pastorino. Mira en el niño el futuro de la humanidad. Procura por lo mismo solidarizarte con todas las obras en bien de ellos. Piensa que cada uno de los niños podría ser un hijo de tu amor. Colabora en la recuperación de los niños desajustados, principalmente con tus ejemplos, ejemplos de hombre digno y noble. En todos los campos, el niño es siempre el futuro y necesita por lo mismo de nuestra ayuda atenta en todos los momentos. Un minuto de sabiduría. Mira al niño como el ejemplo del futuro. Don Luisín, ¿usted sabía que el 1 de agosto de todos los años es el Día Mundial de la Alegría? Sí. Y que próximamente, también el 3 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. Creo que son dos fechas muy importantes porque a propósito de ese mensaje siempre esperanzador, que nos habla de cuidar a los niños, la nueva generación, lo que es el futuro. En ese sentido, en el día de hoy, nosotros tenemos un invitado que nos va a hablar sobre cirugía robótica y que viene de una ascendencia muy prominente de médicos de la ciudad de Santiago. Su padre es alguien que yo respeto y admiro mucho, que es el doctor Sánchez Español. Pero Héctor también, en base a su talento, a su formación, se ha ido ganando un espacio en la clase médica que también respetamos a propósito de lo que son esos cambios generacionales. Y también en el día de hoy, don Luisín, vamos a tener al presidente de la Sociedad Dominicana de Anestesiología. De Radiología, que sin duda son un pie de amigo fundamental a la hora de todo lo que son los estudios complementarios y hacer diagnósticos certeros, porque la medicina en el pasar de los años cada vez más se ha ido tecnificando y nos ha ido permitiendo poder desarrollar lo que son procedimientos mínimamente invasivos, robóticos, pero también la medicina preventiva, la medicina personalizada, y todo esto va de la mano con esa transformación digital que vemos del sector salud, que no se escapa a la realidad de lo que es la medicina. Bueno, yo pienso que la situación relacionada con esto es muy importante. Son fechas muy especiales y siempre el tema de la salud gira alrededor del ser humano, porque sin salud, siempre hay quienes dicen que la educación va primero, la salud después. Bueno, tú puedes tener mucha educación, pero si no tienes la salud, dígame usted. No hay nada. Son preponderantes, pero salud es como el comer. Si usted lo reduce a la alimentación, el comer es primero, eso es una buena frase. Pero no hay dudas de que la salud es tan preponderante que tiene que ver con tu espíritu, con tu forma de conducirse, al menos que tú quieras hacer ya algo extremista, que tú quieras hacer dar un mensaje de otra naturaleza,
que no siempre será lo mejor, porque tú puedes desfallecer. En conclusión, siempre va a haber que atender la salud, siempre va a haber que estarse en labores preventivas, en labores de diferente naturaleza. A propósito, ¿qué es la radiología? Bueno, la radiología es la especialidad médica que se fundamenta en lo que son las imágenes médicas. Se llamó así inicialmente radiología porque estaba muy vinculado a lo que son, por ejemplo, los rayos X, pero ha ido evolucionando a pasos agigantados. Hoy día los radiólogos hacen procedimientos no solo como la interpretación de los rayos X, pero también de tomografías, resonancias magnéticas, sonografías, Doppler, entre otros. Los rayos X ya no existen. No, existen y son parte fundamental de la medicina de urgencias y también de la medicina clínica y de la medicina quirúrgica. Sin embargo, existen otros medios que nos permiten, en adición a la visión bidimensional que nos proporciona el rayo X, poder tener perspectivas tridimensionales, como es el caso de la tomografía o la resonancia magnética, e inclusive otros que permiten mezclar varias tecnologías, como el caso, por ejemplo, del PET scan, entre otros estudios. Bueno, yo creo que esto que vemos en pantalla, ¿qué es? Son rayos X. Ahí podemos ver radiografías, tanto de rodilla, antero, posterior y lateral, también a nivel de cráneo, de pelvis, a nivel de pie, radiografías también que vemos, por ejemplo, en el caso de un infante, una de tórax posterior anterior, entre otras. ¿Cuál es la diferencia entre rayos X y sonografía? Bueno, la sonografía tiene la ventaja de que es un método no invasivo, que no utiliza rayos X y por eso es seguro para hacerse, por ejemplo, los chequeos de los bebés en las mujeres embarazadas o también evaluaciones de las mamas en mujeres jóvenes, entre otros. El rayo X es lo que comúnmente vamos a pedirle al señor director que ponga una imagen de un equipo de rayos X donde pueden observar cómo el paciente requiere o estar acostado, o aunque en otras proyecciones se pueden hacer inclusive de pie, podemos dar como si fuera una fotografía rápida. Pero el rayo X no está pasando de moda. De las imágenes. Tecnológicamente hablando. Claro que no. El rayo X no es el aparato grande ese que tú te pones ahí y dan punk y te pones así como si tú fueras un Jesucristo. Tiene la ventaja de que rápidamente podemos observar. Y tú no te puedes mover. Con los rayos X, por ejemplo, como si un paciente presenta una infección a nivel pulmonar, con una radiografía de tórax, pero también, miren ahí cómo pueden observar un equipo de rayos X. Es un equipo muy práctico, tiene la ventaja de que no es tan costoso hacer los estudios de rayos X y brinda información que puede ser requerida para complementarse con otros estudios de más complejidad, como el caso de la tomografía. En COVID-19 el rayo X fue fundamental, me parece, ¿no? Porque le tiraban un rayo X rápido para ver los pulmones, así. Bueno, sí, pero se utilizó con mucha más eficiencia lo que es la tomografía de tórax, porque permitía ver ese infiltrado característico de las infecciones virales, como es el caso del COVID, y poder hacer un diagnóstico que en ocasiones teníamos falsos negativos de las pruebas, ya sea de antígenos o inclusive de PCR o pruebas rápidas. Y eso nos servía también para saber qué tan agresivo debemos de ser con la medicación a la hora de tratar a un paciente. Sí, eso salvó muchas vidas porque en lo que los médicos buscaban la terapéutica adecuada para detener el COVID en el cuerpo humano, pues se tomaban medidas rápido con ese examen de imágenes. ¿Qué tenemos de resumen de salud para la semana? Bueno, ustedes empezaron hablando del HOMS y es válido decir que el Hospital Metropolitano de Santiago firmó un acuerdo de colaboración con un experto internacional en cirugía robótica. El HOMS viene bien duro con robótica. Este es el doctor James Hamilton, que también tendrá la calidad de director de innovación y calidad de cirugía robótica y metabólica del HOMS. El doctor Hamilton impulsará proyectos de investigación y nuevos procedimientos robóticos. Vienen duro la gente del HOMS con la robótica. También tenemos que CEDISA, que es un centro de imágenes, a propósito de imágenes que estábamos hablando, pues se realizó una actividad de formación con los médicos para tratar el consentimiento informado. El consentimiento informado es un acta, un documento que firma el paciente antes de someterse a algún tipo de procedimiento, cirugía y demás, donde aprueba la intervención
médico-científica y la terapeuta que le será aplicada. Y también otra información, el hospital infantil, el más grande hospital infantil del país, el Robert Reed Cabral, cambió de director, ya no será el doctor Clemente Terrero. Una pregunta, Pedro, y escúchame que te interrumpa. ¿El doctor Terrero ha sido director del hospital Robert Reed en cuántas ocasiones? No en 3 años, él fue su director muchos años, fue por 3 años director, que por cierto antes de ser sustituido fue reconocido por el Servicio Nacional de Salud, y él también fue aspirante en varias ocasiones a presidir el Colegio Médico Dominicano, lo que nunca logró, pero él es un médico infectólogo que tiene mucha experiencia con temas de dengue, cólera, y bueno, vale como información, digamos, un poco roja, vamos a decirlo, pues se constituyó en un vocero alterno del gobierno en temas de dengue, de cólera y demás, y muchas veces, lo decimos con responsabilidad, pues rompía una línea de comunicación en temas sanitarios. Él es un vocero de temas sanitarios totalmente independiente, es un médico de formación que viene de movimientos sociales y las izquierdas, como le llaman ahora en Europa, no la izquierda, sino las izquierdas, y entonces, bueno, ha sido sustituido en un momento en que aparentemente no pasaba nada. La nueva directora es la doctora Mabel James, que es una especialista formada en Miami, en Estados Unidos, y que tiene experiencia dirigiendo centros de salud. Jones, Mabel Jones. James. Creo que James. Vamos, en la foto ahí. Miren la foto ahí. Sí. Vamos a consultar. Jones, es James. Es radióloga a propósito. Es radióloga. Y trabajaba en Plaza de la Salud. Bueno, vaya corriéndome el nombre ahí. Y bueno, tenemos lo del paro médico. A partir de la semana que viene, jueves y viernes, el Colegio Médico viene de nuevo con su paro de labor de servicios. Los médicos dominicanos no ofrecerán consultas privadas en clínicas y hospitales, ni procedimientos, a menos que el paciente pague cash money, es decir, no se van a tomar la tarjeta de seguro. Así que atención pacientes y pueblo dominicano, jueves y viernes de la semana de arriba, los médicos iniciarán un paro de 48 horas de servicios médicos a través de las ARS. Todo el que tenga un carnet de ARS no le va a valer, tiene que pagar su consulta o procedimiento. Desde luego el Colegio Médico aclaró que va a dar servicios de cirugías de urgencia y emergencia, las electivas no. ¿Cuáles son los reclamos? Los mismos, código para los médicos, mejoras de honorarios y también que se incluya la salud mental y la atención domiciliaria a los envejecientes. Y finalmente tenemos una agenda muy interesante, y es que el viernes inicia una jornada de actualización en gastroenterología de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Es una famosa jornada que se llama Jornada Radamés Cortina, que justamente se genera en Santiago con gastroenterólogos de todo el país, será viernes y sábado. Y el sábado, Mannachen, el laboratorio, está auspiciando en el JW Marrio de la capital un debate o una actualización científica de las escuelas de cardiología de la República Dominicana. Esto será aquí en la capital, como ya dijimos, en ese hotel. Y eso es todo lo que tenemos. Más informaciones en resumendesalud.net. Busquen ahí que todos los días, a las 24 horas, están actualizando informaciones de salud. Bueno, interesante todo esto, lo que tiene que ver con el avance, lo que preocupa, ¿no? Y que tiene que ver, ahí está el boletín, ¿no? La verdad que la página ha dado un cambio muy positivo. Se ve una imagen mucho más fresca, más moderna. Creo que Resumen de Salud continúa fortaleciéndose. Gracias a todos ustedes, los médicos que nos siguen, nos respaldan, y don Luisín, que siempre ha querido en este proyecto. Lo que pasa es que sigue teniendo peso en la sociedad el valor de la información. Miren, cuando usted está informado, las cosas se mejoran, y no hay nada mejor que la información, una información fidedigna, bien sustentada y que esté basada en principios de salud. Y más en un país donde cada ciudadano es un médico.
cada vecino es un consultor y cada familiar es un recomendador de salud. Así es. Tómate esto, que eso funciona, pero Automedicación. pero por Dios y por la Virgen. Entonces, en un país como ese, lleno de creativos, lleno de sabios, tener un programa como este para orientar y que usted trate de llevarse, pero basado en explicaciones didácticamente científicas, procedentes de personas que han hecho de su vida médica un apostolado, ¿no? Un apostolado de servicio. A esto yo le añado de que se han derrumbado muchos mitos que hay con la salud. A esto yo le añado el manejo adecuado del principio desorganizado de el negocio mercantil de las medicinas. Eso es un escenario que uno no se mete, pero que es muy delicado. Han habido guerras en el mundo por el tema de los farmacéuticos. Y destituciones de funcionarios en el país. Pero en China han fusilado gente por temas médicos. Porque allá no los destituyen, allá los fusilan. ¿Los ahorcan o los fusilan? No, no ahorcan, los fusilan. Allá fusilan, sí. Okay. En Irán es que ahorcan, ¿no? Sí, y cuando lo fusilan, tienen la característica de que el familiar tiene que ir rápido o si no pagar, porque ni siquiera lo entierran, hay que pagar por enterrar. Los chinos no son fáciles, pero los chinos acaban de quitar ahí a un funcionario del más alto nivel, pues se equivocó. Y que no iba a la oficina, ¿no? Sí. Ahora, el que es un fenómeno es el de Corea del Norte. Ese sí no juega. El gordito. No le diga gordito, que cuando ellos se enteren te mandan aquí a hacer un cosas. misil lo mandan de una vez. ¿Sabes quién es una que prueba manda balística. verdaderamente allá en Corea del Norte? La hermana de él. Que la hermana es la... Sí. Pero bueno, yo no debería estar hablando de esos temas, porque... No pueden tirar un misil No. de prueba. Pueden grabar algo y decir, hey, un miembro, cosa, y hablando de eso. No he dicho nada. Yo estaba relajando. Don Luisín, déjeme hacer una pregunta al doctor Cambiaso. Bueno, hágase. Usted sabe que la responde toda. Esta es fácil, esta es una huevita que le vamos a tirar. Usted sabe que estamos en calor, doctor Cambiaso, y yo quería preguntarle, y mucha gente seguro se está preguntando, ¿qué es el salpullido o salpullido, como le dice el dominicano? ¿Qué es eso? Bueno, es una afección dermatológica, ¿verdad?, de la piel, que puede surgir, eso es un nombre, ¿verdad?, popular, por decirlo así. Ah, no se llama salpullido. Pero en muchísimas ocasiones, a cualquier lesión de la piel, ¿verdad?, tendemos a colocarle nombres. A veces vemos pacientes que hacen hasta una dermatitis por contacto, que puede ser hasta por tocar algún alergeno o la fricción con alguna ropa o con lo que sea, y ya entendemos que es un sarpullido. O ya, por ejemplo, también por las olas de calor, como mencionas, o cambios de temperatura bruscos, se pueden ver cambios en la piel y decimos, ¿verdad?, que hay la presencia, ¿verdad?, de un famoso sarpullido. Pero las cosas por su nombre. Yo creo que tenemos que traer un dermatólogo para profundizar sobre el tema de el flamante sarpullido. Doctor, y eso es lo mismo que lo que la gente dice, la zaranana. ¿Qué es la zaranana? Porque la gente dice zaranana ¿de qué? ¿A todo? ¿A una mancha? ¿A un sarpullido? No, volvemos y hablamos de lo mismo. A veces hay lesiones que son en la piel. Zaranana y sarpullido son primo hermano. A veces hay lesiones en la piel que pueden ser producto de hongos, a nivel de pies, etcétera, y tienden a decir, mira... En los pies tiene otro nombre. Eso, mazamorra, ¿verdad? Mazamorra. Le dicen... Que tiene un nombre científico, seguro lindísimo el nombre que él... No, sí. mazamorra que hace tú te arracas y sale agüita ahí. Sí, una agüita ahí. Ay, don Luis. Sí, la verdad que la dermatología es una especialidad bastante compleja y los dominicanos han sobresalido en ese campo a nivel internacional. Es muy reconocida en Latinoamérica la formación de los dermatólogos dominicanos. Y dicen en la comunidad internacional porque tenemos muchos pacientes ñañarosos. para acotar, ¿verdad?, un término como el que usas. Pero yo creo que hoy tenemos un festín de invitados que debemos de aprovechar para iniciar. Vamos a la con pausa. eso.
y vamos a seguir disfrutando. Esto es el poder de la salud. Dos buenos invitados al servicio de usted, el televidente. Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. Como hablamos en el primer bloque, venimos con nuestra entrevista central, el doctor Héctor Sánchez Navarro, quien es cirujano laparoscópico, pero también cirujano robótico y bariátrico, quien actualmente es subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago y también CEO de Meta Íntegra, el primer centro especializado en cirugía bariátrica de República Dominicana, que tiene certificado a nivel internacional como centro de excelencia, pero también su director, el doctor Héctor Sánchez Navarro, como especialista en cirugía robótica con aval norteamericano. Y de igual forma, este proyecto muy particular del Hospital Metropolitano de Santiago cuenta con el respaldo de Accreditation Canada. Pero ¿qué es todo esto de lo que estamos hablando, de estas certificaciones y acreditaciones? Cuando hablamos de un centro de excelencia, hablamos del cumplimiento, en primer lugar, de toda la normativa de calidad de un país. Pero luego de que se cumple todo lo que respecta a los criterios de habilitación y acreditación del Ministerio de Salud Pública, hay también certificaciones y acreditaciones que se ganan en base a el número de casos y en base al cumplimiento de protocolos y estándares que puedan hacer que un procedimiento particular en Dominicana se lleve con el mismo nivel de éxito que ese procedimiento, por ejemplo, en Estados Unidos o en algún país de Europa. De eso se trata lo que vamos a conversar en el día de hoy. Bueno, bienvenido, doctor Sánchez Navarro, un placer tenerlo en este espacio. Muchas gracias, doctor Cambiaso, muchas gracias por invitarme a su programa. Para nosotros un gusto. Doctor, la verdad que tenemos muchas preguntas, pero antes de comenzar a conversar sobre usted, sobre cirugía robótica en el país, etcétera, yo quiero decir 2 o 3 pinceladas sobre su papá. Ah, ¿cómo no? Qué bueno. Mucha gente identifica, bueno, como definitivamente lo es, como un gran ícono de la medicina, el doctor Sánchez Español, y lo relaciona solamente con el Hospital Metropolitano de Santiago. La verdad que es una obra impresionante que ha cambiado la medicina en toda la región norte de República Dominicana y también fortalecido el turismo médico a nivel nacional. Pero también mucha gente no sabe que es un pionero de muchas técnicas, empezando con distintos procedimientos laparoscópicos, seguido también del advenimiento de la cirugía robótica en República Dominicana, muy criticado por muchos, sobre todo porque se le ocurrió una idea que mucha gente pensaba que era dantesca o tipo de Quijote, de hacer un gran hospital general en las afueras de Santiago. Lo que pasa es que hoy vemos que es parte integral de la ciudad de Santiago, pero en ese momento fue una apuesta extremadamente arriesgada. Lo mismo que introducir la cirugía robótica en el país, que trabajar de la mano de médicos internacionales para poder dotar al país de nuevas tecnologías. Entonces, ahora es muy chulo uno verlo y la verdad que nos ha hecho un gran bien, pero cuando uno empieza a innovar y cuando se empieza de verdad a traer cosas nuevas, se encuentran muchos detractores. Y los que persisten y logran sus objetivos son aquellos que tienen algo muy claro, y es hacer el bien independientemente de cualquier obstáculo. Y yo creo que eso es algo que ha definido la carrera del doctor Sánchez Español. O sea que desde aquí, un reconocimiento a esa trayectoria y un respaldo de parte de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y de parte de toda la clase médica dominicana, a ese titán que nos enorgullece y nos sirve de ejemplo. Doctor. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que queremos comenzar. ¿Qué te motivó a ser cirujano robótico? Hay un dicho que dice, y lo digo ahora que soy papá también, que a uno se le pega lo que ve cerca en su casa, ¿no? Hijo de gato, ¿no? Entonces, hijo de culebra nace laiguito, dicen en el Cibao. Y simpático. Entonces, nada, mira, cirugía mínimamente invasiva, viéndola expuesta a ella, metió en quirófano desde los 14 años. Entonces, por difusión pasiva, se me fue pegando la pasión por la cirugía. Y evidentemente, de ver tanto esto, y cuando llega lo último de la tecnología, viajando a congresos,
viendo cómo iba la tecnología en la medicina, sobre todo en el campo de la cirugía. Recuerdo que un día iba con el doctor Sánchez Pañol, con el doctor Álvarez Torres, el doctor Capellán, en uno de los exhibits del Congreso Americano de Cirujanos, y vimos el Da Vinci. O sea, la cara que puso el doctor cuando vio esto, y me dice, mijo, eso lo vamos a llevar al hospital de nosotros. Estamos hablando de hace cerca de 19 años. Entonces, bajo esa pasión que la comparto con mi papá, era inevitable. Tuvimos la oportunidad de emprender con esto. Yo ya como R3 me formé como cirujano robótico, o sea, haciendo R3 de cirugía, hice el entrenamiento y otros de mis compañeros de residencia, y ya cuando salí como cirujano general, ya yo sabía hacer cirugía robótica. Entonces, cuando terminé mi formación como cirujano, que decidí hacer cirugía bariátrica, era natural buscar un programa de cirugía bariátrica, pero también que también hiciera la cirugía bariátrica por robot, no solamente por laparoscopía. Y ahí fue que encontramos al profesor en Chile, al doctor James Hamilton, que hoy está con nosotros, que recientemente lo nombramos director de innovación y calidad en cirugía alta tecnología robótica y cirugía metabólica, para empezar a aperturar más procedimientos por robot. ¿Y qué es el Da Vinci que usted mencionó? Es un equipo robótico, el Da Vinci. Correcto, el equipo Da Vinci es la tecnología líder en robótica aplicada al campo de la cirugía, que pertenece a Intuitive Surgical, una empresa californiana que inclusive cotiza en bolsa, un valor bursátil de cerca de 90.000 millones de dólares, líder total de cirugía robótica a nivel mundial, más de 6.000 robots y plataformas colocadas en todo el mundo, y nosotros pudimos tener el privilegio de colocarla en República Dominicana. Okay. Es la evolución natural de la cirugía laparoscópica. Una pregunta, doctor. Ustedes empezaron siendo pioneros de cirugía robótica no solo en Dominicana, sino en gran parte también de la región del Caribe. Es correcto. Y eso fue hace ya más de 10 años. Entonces, ¿el equipo que se usa hoy día es ese mismo equipo de hace 10 años? No. ¿Ha habido una evolución? Totalmente. ¿Hay nueva tecnología? Cuéntenos sobre eso. Empezamos en diciembre de 2013, el primer procedimiento el 14 de diciembre, una colecistectomía. Le sacamos la vesícula como en lenguaje llano a un paciente por robot. Y a partir de ahí, ya cerca de 1.700 casos en total. Hace un año cambiamos a la nueva generación, la última, el XI, que es la plataforma más moderna actualmente en el mercado de cirugía robótica. Y estamos haciendo cirugía desde cirugía masculina, cáncer de próstata, riñón, glándula suprarrenal, cirugía bariátrica, cirugía de reflujo gastroesofágico, de hernias inguinales, hernias hiatales, cirugía de cáncer de colon, cirugía de cáncer gástrico. Y ahora el último equipo que estamos formando, que vamos a lanzar, es el servicio de cirugía robótica ginecológica para la mujer, para cirugía oncológica y patologías electivas ginecológicas por robot. O sea, que es una gran variedad de intervenciones. Es un abanico de intervenciones abdominales y torácicas inmenso. Wow. Prácticamente todo. Porque uno pensaba, bueno, nosotros que no somos médicos y no pacientes, uno pensaba que inicialmente habló mucho aquí de cirugía robótica para urología, tema de próstata y demás. Sí. Pero sí, ahora usted está hablando de algo nuevo que sirve para muchas cosas. Sí, y específicamente hay varios modelos. Está el SI, que ya lo van a dejar de vender en el año 24. Está el que le sigue en conformidad, que es el X, que es muy parecido al SI, pero con el software del XI. Y está el XI, que es el más moderno, el que tiene más prestaciones para diferentes especialidades. Doctor, ¿y cuáles son los beneficios de una cirugía robótica si la comparamos con una cirugía convencional? La tecnología aplicada a cualquier campo de la medicina, bien usada, con alguien bien adiestrado, solamente suma. Y lo que busca es excelencia, seguridad al paciente, disminución de los tiempos de estadía del paciente dentro del nosocomio y por ende un paciente que se integra más rápido a su vida. Entonces la cirugía robótica, para empezar, de por sí una cirugía que queda mejor hecha. ¿Por qué razón? ¿Es mejor que la laparoscopía? No, pero cuando usted coge un cirujano bien adiestrado en laparoscopía y lo compara con ese mismo cirujano bien adiestrado en robótica, la cirugía tiene un mayor índice de excelencia. De manera práctica, se pudiera decir, en primer lugar, que es más precisa, que se produce menos invasión del tejido, menos sangrado, de que hay una recuperación más rápida para el paciente, de que se producen menos infecciones. Sin duda, es un procedimiento
que la verdad cada día está más al alcance de la población. Usted mencionaba de que ya se cuenta con el último robot, con el XI, ¿verdad? Y ese robot tiene la particularidad de que evidentemente en manos expertas, y ahí voy a aprovechar para hacerle dos preguntas, que son la primera, ¿cuántas cirugías robóticas usted ha realizado? Y la segunda, ¿cuál es la principal ventaja de este robot más moderno? ¿Y eso ha encarecido los costos? Mi experiencia en cirugía robótica comparado con la laparoscopía, y algo que tiene que tener un cirujano es que tiene que ser sincero consigo mismo para ser ético con sus pacientes. Yo me lancé a esto y llevo 6 años en esto, pero yo tengo el doble de casos laparoscópicos que robóticos. Okay. Tengo cerca de 500 casos robóticos. Es un muy buen número. Muchísimo. Para 5 o 6 años. Ahora bien, ¿yo soy mejor cirujano robótico que laparoscópico? No. Yo te puedo decir al día de hoy que me siento aún más cómodo con la laparoscopía. Pero tengo 14 años, 15 años haciendo laparoscopía, desde que soy residente. Okay. Y tengo 7 años haciendo robótica. Ahora, ¿yo hago todo y lo puedo hacer todo por robot? Sí. Mi objetivo es en 2 o 3 años, según me lo permita el factor económico y me lo permita el paciente que pueda acceder a la tecnología, es migrar toda mi práctica quirúrgica a robótica. Por ende ya mi cirugía bariátrica revisional y el gastric bypass es 100% robótico. ¿Por qué razón? Porque es superior. Solamente el que lo hace y ha hecho ambas cosas en ambos mundos lo puede decir. Y ojalá que en el corto tiempo haya más cirujanos haciendo esto para que puedan decirlo también. Ok, doctor, y cuando cuando la población general piensa en robótica, le viene a uno la antigua imagen de un robot, un muñeco, una cosa. Pero ¿cómo es esto? Esto es un equipo estático con una pantalla gigante, con las intervenciones se hacen a través de cámara. ¿Cómo es? Explíquenos de forma sencilla para que la audiencia... El principio de la laparoscopía son por mínimo acceso incisiones pequeñas en la cavidad abdominal, aquí en la pared abdominal. Uno insufla el abdomen con gas y se separan los elementos abdominales y uno por esos trócares, que son esos tubitos que se ponen, entra a la cámara. Pero usted está en otro lado, en una pantalla, entonces, no están al lado del paciente. Yo estoy al lado del paciente. Yo pongo y conecto el robot a los trócares, que el robot cuenta de 3 elementos. Los brazos del robot, que es una torre de brazos robóticos que se mueven. El carro visor, donde yo hago la cirugía, donde están los mandos que yo controlo con mis manos y los pies. Y está el carro integrador, donde está la fuente de energía, la cámara, etcétera. Yo hago el docking, es conectar el robot a los trócares. Pongo los instrumentos robóticos en los trócares y por la consola entonces yo manejo, la consola la que está aquí, la negra. Sí. Hay unos mandos que yo lo pongo en mis manos y eso traduce en la cavidad del paciente los movimientos de mi mano. Es como si yo tuviera una micromano dentro de la cavidad. Para eso hay que tener una destreza, una formación única, ¿no? Totalmente, y hay que hacer el debido entrenamiento. Pero una vez usted hace su curva de aprendizaje, es como si usted estuviera dentro de la cavidad del paciente, con instrumentos de 1,5 centímetros. Y esto permite hacer cirugía maravillosa en cavidades pequeñitas, como la pelvis, o como en el hiato esofágico. Y una pregunta, ¿la inteligencia artificial juega un rol en la cirugía robótica para minimizar los errores, para maximizar la pericia del cirujano? Sí. Cuéntenos sobre eso. Intuitive, parte importante de la tecnología es generar el Big Data del outcome del procedimiento de cada cirujano. El robot por segundo hace cientos de revisiones de los movimientos que el cirujano aplica dentro de la cirugía. Evidentemente, ¿dónde empieza la inteligencia artificial? No quiere decir que el robot tiene capacidad de accionar por sí solo, es imposible, por una serie de controles de seguridad que hay. Pero sí, y lo primero y lo básico, es que el robot filtra el tremor. Una cosa que tenemos en la laparoscopía, cuando tenemos 1 hora operando, 2 horas operando, apretando y abriendo, es que uno se cansa, te comienza a temblar la mano o el hombro, y se traduce a sí mismo a la cavidad abdominal. En el robot eso no pasa. Primera gran ventaja. Y lo otro es que el robot te permite a ti más independencia que nunca. En vez de yo manejar 2 brazos, manejo 4. Entonces hace falta
sobra, quizás, por así decirlo, una persona en el quirófano, por ende, menos costo al sistema. ¿Por qué nosotros ahora empezamos con una dirección de innovación y de investigación? Para poder nosotros sacar nuestra evidencia de 10 años y poder dar a conocer a las provisiones de los pacientes, que son básicamente lo que mandan y lo que pagan, pero también a la población y a la opinión pública de que la tecnología quirúrgica es superior y hay que abrazarla, hay que asimilarla y perderle el miedo. La investigación científica es fundamental. Fundamental. En primer lugar, en los procesos formativos, sobre todo cuando estamos hablando de un centro que sea universitario, docente, etcétera. Pero también para el sector asegurador, poder contar con evidencia que le deje ver de manera certera que los pacientes duran menos hospitalizados, que hay menos reingresos de pacientes, que hay menos tasa de infecciones, entre otros, por lo que definitivamente creo que es un gran aporte desarrollar y fortalecer lo que es la investigación en esta dirección. Doctor, su trayectoria no se limita nada más a ser un cirujano laparoscópico y robótico, sino también fundó o ha fortalecido lo que es el Departamento Internacional dentro de lo que es el Hospital Metropolitano de Santiago. Me gustaría que hable un poquito sobre el turismo de salud en el Hospital Metropolitano de Santiago y sobre ese nuevo proyecto que es el Homs Health and Wellness Center. ¿Y qué significa eso para la zona norte? Recientemente se propuso nombrar a Santiago ciudad amigable para el turismo de salud. Una iniciativa formidable de nuestros legisladores y un reconocimiento a la zona norte, y qué bueno. Más sin embargo, el hospital nació mirando hace 21 años ya el concepto, mirando a que teníamos toda la capacidad en calidad de cuerpo médico profesional y de infraestructura, de mirar a algo que ya se decía, pero que todavía no se concretaba, que era el turismo médico. La Torre Azul, que es el edificio hospitalario, se concibió con criterios de obra civil y estructuración y circuito de pacientes de Joint Commission International. O sea, y fíjese usted cómo 14 años después llegamos a adquirir la acreditación Canadá como primer gran hospital general del país. Y por esa razón se ha delegado en una estructura que me toca liderar a mí, la parte de proyección de turismo de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Tenemos una presencia bastante importante en nuestra comunidad de dominicanos en el exterior, pero también en las islas, que son los pacientes que por naturaleza vienen a nosotros. Pero también hacemos nuestras labores de mercadeo, de posicionamiento, de contratos con aseguradoras internacionales y viajar allí donde haya la oportunidad de traer pacientes que quieran venir aquí a buscar un servicio de salud. En eso se incluye Haití, vienen pacientes importantes de Haití y de las islas, como usted ha dicho, ¿no? Correcto, correcto. Ok, doctor, ¿y cuántos, usted metiéndonos en el terreno del turismo de salud, ustedes tienen cuantificado la cantidad de pacientes anuales que vienen de fuera a atenderse en el Homs, habida cuenta del peso y el prestigio de la marca Homs? Sí, nosotros nuestra ambición es que de aquí al 2027, que es el final de este plan estratégico que estamos llevando ahora, es que el 20% de nuestra facturación venga destinada a pacientes de turismo de salud. Okay. Actualmente estamos cerca del 7% anual de todos los pacientes que nosotros hacemos una atención en el Homs, que para un hospital general de 390 camas es un buen número. No estamos donde queremos, no nos vamos a conformar. Y por esa razón usted ve que estamos haciendo lo que se llama Home Health and Wellness Center, que es un proyecto destinado, apostando 100% al turismo de salud y a la decisión del gobierno de apuntalar a República Dominicana como líder de la zona en turismo de salud. Una inversión de cerca de 115 millones de dólares, donde vamos a tener un Residence Inns para pacientes que vengan a recuperarse acá luego de un servicio electivo o segunda opinión. Vamos a tener 200 oficinas médicas, vamos a tener 3 o 5 centros temáticos que sean deseados por esa población de pacientes de turistas de salud, wellness center, medicina anti-aging, bariátrica, estomatología, oftalmología, entre otras cosas. Entonces ese es el objetivo que tenemos ahora y presumiblemente inauguramos para febrero o marzo del 2024. Bueno, eso es una gran noticia.
pero sobre todo es una gran noticia para todos los dominicanos, porque en la medida de que nuestros centros se certifican y se acreditan, se garantiza la calidad de medicina que reciben todos los dominicanos. Y una inversión de esa magnitud trae consigo un sinnúmero de empleos directos, de empleo indirectos, que son nuevas oportunidades para familias de enfermeras, médicos, camilleros, administrativos, etcétera. O sea que definitivamente habla de desarrollo de la zona. Santiago no tiene playa, y como no tiene playa, ¿verdad?, que es el turismo tradicional dominicano, el de sol y playa, buscar ese turismo especializado, la verdad que es una decisión inteligente que tiene un impacto muy positivo en el sistema de salud dominicano. ¿Por qué lo puedo decir con tanta propiedad? En primer lugar, en tiempos de pandemia, cuando había escasez de camas a nivel del sector privado en República Dominicana, el OMS creció en alrededor de 80 camas y destinaron una proporción importante de su infraestructura a lo que fue la atención del COVID. Muchos pacientes, inclusive desde Santo Domingo, tenían que viajar si querían una hospitalización privada o de otras zonas del país a Santiago. Por eso es tan importante, y nos hemos dado cuenta en el tiempo del COVID, uno, lo que es la seguridad alimentaria, pero también lo que es la inversión en salud como parte de lo que es el desarrollo de un destino turístico. Nosotros vivimos del turismo, representa alrededor de un 25% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero para seguir posicionándonos y fortaleciendo y diversificando nuestra oferta, es importante que entendamos el concepto no solo de sostenibilidad, sino de destino seguro. Yo le voy a pedir al señor director que ponga en un cintillo los números de teléfono, porque yo tengo en mi celular como 10 o 12 chats sí, haciéndome preguntas, y le quiero dar la participación, ¿verdad?, al público para que se pueda integrar y hacer preguntas que sean de cirugía laparoscópica, de cirugía robótica, de cirugía general, del Hospital Metropolitano de Santiago y de la trayectoria del doctor. O sea así es, si yo tengo justamente una pregunta me tiran por razón. Me dice un paciente correcto, que cómo él puede, que él se quiere hacer una bariátrica por robótica. ¿Qué debe hacer entonces? Va, Ron, explíqueme usted. Sencillamente tiene que acudir a nuestro centro, que es bastante fácil. Estamos en Santiago, en el HOMS, en el piso -1, en Meta Íntegra, y ahí será evaluado por el equipo de medicina integral bariátrica y por mi persona, para poder llegar a nosotros, ya sea por redes sociales o por el teléfono que tenemos, que es el 829-755-6107. Okay. ¿Y las redes sociales del HOMS cuáles son? HOMS, la dirección. HOMS. Hospital Metropolitano HOMS. Pedro Ángel, yo quiero que tú mires esa foto, ese TBT que está en pantalla. Pero ese es usted, doctor, que, con el doctor Sánchez Español. Claro que sí. Ese fue en una de las visitas que pude pasar por el Hospital Metropolitano de Santiago junto al maestro Sánchez Español. La verdad que no realicé ningún procedimiento robótico, pero sí pude ver unos programas demo que tienen donde te enseña la precisión, cómo un robot pela inclusive hasta una uva, le quita la piel a una uva. Y la sutura después. Y la sutura posteriormente, la piel de la uva, o sea, es impresionante. Y esa es una foto que le quise traer ahí de regalo, ese TBT, al doctor Sánchez Navarro, a propósito del Día del Padre, que es un recuerdo muy especial. ¿Y hace qué tiempo fue ese robot? ¿Ese es el mismo robot que actualmente? Ese fue el primero. Ese fue el primero, sí, porque por eso pregunto. Sí, sí, sí. ¿Se han ido actualizando en relación? Sí, ya actualmente tenemos la última generación, que es el XI. Este era el SI. El SI. Es bueno observar que el doctor Rafael Sánchez Español, porque el doctor Cambiaso lo ha llamado con su apellido, digamos, académico y de posicionamiento, pero el doctor Rafael Sánchez Español es médico cirujano. Sí, sí, profesor. Con muchísimos años de ejercicio, además es académico, él es profesor de muchos años y ha formado muchos médicos en el país. Y entonces ahí viene la descendencia, que es el doctor Héctor Sánchez Navarro, que es médico cirujano también, especialista en bariátrica y robótica, y es que viene la conexión. Entonces, al amigo que nos preguntó que cómo, se dirige al HOMS, ahí mencionaron las redes y bueno, ahí conecta. Nosotros, yo le tengo otra pregunta, porque a mí me llamó la atención el tema justo de las bariátricas. ¿Eso es novedoso? ¿Aquí nadie había hecho cirugía bariátrica por robótica? Por robótica no. Por robótica la estamos haciendo nosotros desde el 2017, que yo regresé de Chile. Tienen 6 años ya. Sí, entonces... ¿Usted entrenó en China para eso? En Chile, en Santiago de Chile. Okay. Sí, ya
Ahí agotamos un periodo magnífico de formación, Sí, de cerca de 24 meses, intenso. 2 años. Sí. O sea, entonces eso es una subespecialización. Correcto. Existe... Pero ¿usted se especializó en cirugía bariátrica por robótica? No, yo hice cirugía bariátrica. Ok. Yo primero soy cirujano general y digestivo. Ok. Todo lo que como decimos nosotros, todo lo que está en el abdomen. Y posteriormente hice una subespecialidad en cirugía de obesidad. Ok. Entonces, cuando fue un asunto coyuntural, cuando decido hacer, o sea, la cirugía robótica empezó yo terminando mi formación de residencias médicas, me faltaban 10 meses, 10, 12 meses. Entonces, cuando finalmente terminé, que decidimos qué iba a hacer, ubicamos un programa de cirugía bariátrica en Latinoamérica, que yo tenía siempre claro, o Brasil o Chile, y encontramos al doctor James Hamilton, que además de ser profesor de la Universidad de Chile, en cátedra de cirugía digestiva oncológica y en la Católica como cirujano bariátrico, también tenía concomitantemente esa formación, el fellowship de cirugía robótica también. Entonces lo que yo hice fue que hice ambas cosas. Ok. O sea, usted tiene formación en ese tipo de cosas. Doctor, ¿y cómo están las coberturas de las aseguradoras de salud para ese tipo de procedimientos? ¿Cubren una parte, lo cubren todo o está pendiente de cobertura? Lamentablemente no, eso no está inserto dentro del plan básico. Aseguradoras privadas de salud y planes complementarios lo cubren de manera excepcional en pacientes bien seleccionados. Y las aseguradoras internacionales con presencia local la cubren a modalidad de una cobertura limitada por reembolso. Eso es en la bariátrica, ¿no? Correcto. Porque supongo que cuando ya la obesidad es mórbida, las ARS se la contemplan, ¿no? No, ni siquiera siendo obesidad mórbida, o sea, que conlleva enfermedades. Vuelvo y le digo, dentro del plan básico, lamentablemente no está cubierto ni siquiera... Pero en el plan complementario sí puede haber... Excepcionalmente. ¿En qué caso propiamente? Pacientes, como dice usted, obesidad mórbida, exacto, que tenga cronicidad y que ya sea un paciente inclusive que esté dentro de programas crónicos, hacen la excepcionalidad. Tenemos más respaldo, y lo tengo que reconocer, de ARS Senasa. ¿No? Que hace un gran esfuerzo, pero lamentablemente no está avalado. Entonces las aseguradoras ya internacionales, bajo modalidad de reembolso o cobertura parcial, entonces trabajamos con ellas. Yo creo que es una gran iniciativa que hay que reconocer del doctor Santiago Jacín, que ha sido pionero en que procedimientos de alta complejidad o de tecnología de punta comiencen a tener cobertura, ¿verdad? Sí. En lo que es plan básico, y que una aseguradora del Estado tome esa iniciativa, la verdad que es algo bastante loable. Sin embargo, hoy día hay una gran realidad. Estamos ante una pandemia de obesidad. En República Dominicana más del 68% de las personas están en sobrepeso. Alrededor del 2 o el 13% de la población adulta es diabética, más de un 30 y tanto % de la población es hipertensa, por lo que también tenemos un alto índice de lo que es síndrome metabólico. Y todo esto se traduce como consecuencias en un aumento en la incidencia de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y otras complicaciones. La verdad que la solución integral a esto no es operar a todo el mundo con bariátrica, es poder desarrollar lo que es la medicina preventiva, la promoción de la salud, pero también en aquellos casos de los pacientes que lo ameriten, poder evitar muchas complicaciones que van a requerir inclusive trasplantes de órganos por insuficiencia renal o por muchas otras alteraciones. O sea que creo que es un tiempo prudente para comenzar a desarrollar una mesa de consenso, porque también hay algo que tiene que ver con una economía de escala, con costos, entre otros, pero que se puedan desarrollar alternativas que nos permitan brindarle a la población en sentido general más alternativas. Al final del día, el protagonista del sector salud no son los centros de salud, tampoco son las aseguradoras, ni es la industria farmacéutica, son los pacientes. Entonces siempre en lo que se respecta a una decisión hacia dónde debemos de ir, la primera pregunta que debemos de hacernos es cuáles son las necesidades del paciente y en base a eso tomar decisiones colegiadas. Creo importante también preguntar aquí, por ejemplo, en el Hospital Metropolitano de Santiago, yéndonos ya
¿cuáles son los highlights o cuáles son los servicios, por ejemplo? Tengo entendido que tienen la unidad de diálisis más grande de toda la zona norte, no sé si también a nivel nacional. ¿En qué otras áreas, en adición a la cirugía bariátrica, a la robótica, el OMS ha sido puntero? El concepto ha sido hacer el hospital general del sector privado más robusto del Caribe. Esa es la visión. Y creemos no en desarrollar individuos, sino desarrollar unidades y servicios. El trabajo en equipo y medicina basada en la evidencia y que la norma es la buena conducta. Y por eso la investigación, hospital docente, etc. Por esa razón, vamos desarrollando unidades estratégicas, según, como dice el doctor Cambiaso, olfatear cómo va evolucionando la sociedad y sus necesidades. Centro de cáncer, centro cardiovascular, centro de estudio digestivo y hepatología, unidad de diálisis y centro renal, más de 50 sillas de hemodiálisis, lo que nos da la capacidad de poder hacer cerca de 150 diálisis por día. Eso es muchísimo, Recientemente logramos, con la inauguración del excelentísimo señor presidente, ser nombrados y aperturado la unidad de trasplante de toda zona norte, el HOMS, el Instituto Bariátrico y Metabólico, dando respuesta a cómo va cambiando la necesidad y el perfil del paciente. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos desarrollando servicios y ese es el concepto. De acuerdo. Doctor, una pregunta. ¿Qué hace falta en Dominicana para que seamos más competitivos al explotar todos estos servicios, los cuales los brindamos con mucha calidad y a precios muy atractivos? Desde tu óptica, ¿qué empuje necesita la medicina dominicana para internacionalizarse aún más? Yo diría que todo el ecosistema salud, partiendo desde las escuelas, las universidades, hasta los médicos, que al final son los lugartenientes de este negocio, tenemos que tener más oportunidades. ¿A qué yo me refiero? El sector salud hace malabares para mantenerse a la vanguardia. Y estamos mejor en cuanto a respaldo de Estado que hace 10 años, claro que sí, pero todavía estamos cortos. Para nosotros poder competir con países como Panamá de tú a tú, países que tienen un PIB mayor que el nuestro y por ende tienen quizás más facilidades de caminar directamente a una acreditación por Joint Commission, nosotros necesitamos quizás un poquito más de respaldo como sector fundamental para el desarrollo y el bienestar de una sociedad. Fíjense ustedes que alrededor de hospitales se desarrolla la sociedad aceleradamente, genera un bienestar socioeconómico al instante. Miren el ejemplo del HOMS, una locura hacer un hospital en la salida de Santiago, en la carretera. Y hoy el punto de crecimiento de Santiago es la autopista Duarte, la periferia del HOMS. Entonces yo creo que el sector salud hay que verlo con una visión más integrativa para que siga sumando. Estamos haciendo esfuerzos inmensos, no solamente en el HOMS. Usted mira para acá, para Santo Domingo, esfuerzos magníficos en plataformas hospitalarias y surgiendo nuevas. Lo que quiere decir que nuestra calidad como gestores de salud es buena. ¿Qué falta? Adecentar y hacer más justa nuestra ley de atención y nuestra ley de sanidad, la 8701. Tiene que ser revisada, adecentada y justa, pensando no solamente en el paciente, que debe ser el centro de atención, pero sino en quien hace el trabajo. Creo que también es importante, en primer lugar, desarrollar un plan para fortalecer lo que son los entornos hospitalarios, con mayor seguridad policial, accesibilidad, entre otros. De igual forma también, el presidente Luis Abinader fue pionero con el decreto 787-21, donde coloca el turismo de salud como una actividad de prioridad nacional e insta a los ministerios de salud y turismo a trabajar de manera concatenada en recopilar información y luego la promoción de aquellos centros que cuenten con las prestaciones para brindar este tipo de servicio. Pero de igual forma creo que tenemos que continuar fortaleciendo lo que es la calidad y la seguridad de la oferta, que más centros, al igual que el OMS, se acrediten internacionalmente, la iniciativa del sello de calidad local,
junto con el Indocal, creo que es un paso en la dirección correcta. Pero también a veces da mucho trabajo el recurso humano especializado, tanto técnico como en cuanto a lo que son las imágenes médicas, como en cuanto a lo que son nuestras enfermeras. O sea que creo que un esfuerzo conjunto del sector público y privado en desarrollar y fortalecer nuestras capacidades en áreas clave y poder captar también talento internacional en áreas clave resulta fundamental. Bueno, ya esta entrevista, aunque ha sido interesantísima, está llegando a su fin y quería aprovechar para que dieras un mensaje final, Héctor, a la teleaudiencia sobre no temerle a la cirugía bariátrica o no temerle a la cirugía robótica, cómo la nueva tecnología nos ayuda en ese sentido, pero al mismo tiempo, ¿dónde pueden contactarte si tienen las ganas de someterse a una evaluación? La cirugía, o sea, cuando hablamos de cirugía robótica, vuelvo y digo, es el punto más alto de tecnología aplicada a la cirugía, que está hecho y confeccionado para brindar mayor seguridad al paciente y mejores resultados. En manos expertas es una cirugía tan segura, si no más segura que la convencional. Entonces nosotros estamos para servirle. Nuestro contacto en las redes sociales, en Meta Íntegra, Instagram, Hospital Metropolitano de Santiago también. Y nuestro número de contacto es el 829-755-6107. Bueno, muchísimas gracias, doctor Héctor Sánchez Navarro. Nos vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a continuar con esta interesante entrevista. Con gusto. Aquí estamos de nuevo en el Poder de la Salud, el Poder de la Tarde. Todos los martes estamos aquí y tenemos una segunda entrevista bastante interesante como lo fue la anterior. Tenemos aquí al presidente de la Sociedad Dominicana de Radiología, el doctor Engels Liranzo, quien ejerce la medicina en República Dominicana desde un rincón hermosísimo de la patria, que por cierto es muy productiva en términos agrícolas, que es la provincia Sánchez Ramírez. Buenas tardes, doctor. Qué gusto que haya venido aquí. Buenas tardes, Pedro. De verdad un placer que me hayas invitado a este exitoso programa. De verdad que me pongo a su disposición. Buenas tardes, doctor Alejandro. Bueno, un placer tenerte por aquí con un tema tan interesante y que al público le interesa tanto, porque sobre todo le intriga, que es todo lo que tiene que ver con el mundo de las imágenes médicas y la radiología. A veces pareciera como en chino, cuando uno que no es letrado en esta materia, por ejemplo, recibe de repente y mira las imágenes de una sonografía, por ejemplo, y dice, pero ven acá, ¿y cómo es que el radiólogo identifica imágenes microscópicas, verdad? En esto a blanco y negro ahí tan difícil de leer. Y por eso es tan importante un mensaje que siempre damos en el Poder de la Salud, y es que siempre verifique que el médico que lo asiste sea miembro de su colegio médico dominicano, sea miembro de su sociedad especializada y que el centro donde usted se va a realizar un procedimiento esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública, porque esos son los mecanismos que garantizan de que la atención médica que usted está recibiendo está acorde con la ley y está en manos de profesionales que tengan el debido aval. Por eso, en el programa también nos hace muy felices, ¿verdad?, invitar a los respectivos presidentes de sociedades especializadas para mantener este mensaje y para combatir un flagelo de la práctica médica, que es el intrusismo. Hay gente que no son radiólogos que pretenden serlo, y eso la verdad que es una práctica muy peligrosa. Por lo que siempre exhortamos a que en las respectivas sociedades especializadas ustedes puedan revisar, mira, mi estudio lo hizo fulano de tal, ven acá, él es miembro de la Sociedad Dominicana de Radiología. Siempre eso es una buena práctica para nosotros también funcionar como veedores de la sociedad civil para garantizar esa transparencia en la atención, pero si la cosa vemos que no están claras, hacer la respectiva denuncia. Vayamos donde médico, miembro del colegio médico y de su respectiva sociedad especializada. Doctor, cuéntanos un poquito, ¿qué es la radiología como especialidad médica? ¿Cómo surge la radiología y qué importancia tiene? Sí, mire, doctor,
La radiología es una especialidad en donde nosotros nos entrenamos para, a través de métodos diagnósticos, poder dar una interpretación de dicho estudio de la manera más precisa. La radiología incluye un sinnúmero de procedimientos diagnósticos. Se le sigue llamando radiología porque inició con los rayos X. Ahora también de manera más moderna se le llama imagenología porque entonces abarca otros métodos diagnósticos que están fuera de la radiología como tal, porque el término radiología viene de los rayos X. Entonces la radiología surge en 1895 de un físico alemán, el Wilhelm Conrad Röntgen, quien de manera accidental es quien descubre los rayos X. Y como es algo que él desconocía lo que era, por eso es que le pone el término X, de rayos X. Y él simplemente comenzó a investigar otras investigaciones previas que había hecho el doctor Kroc, y en base a determinar cómo sería el rayo catósido, entonces ver cómo se proyectaba eso, y quien utilizó fue la mano de su esposa Eleonor, que por ahí por internet, por la web, ustedes pueden mirar la primera radiografía en donde sale la mano de Eleonor. Pero fue una casualidad el descubrimiento de los rayos X, por eso le pone rayos X, en 1895, wow. El 8 de noviembre. Y a partir de ahí, él gana una fama muy rápido. Recibió en esa época que todavía no existía esta avalancha de informaciones, que sucede algo del otro lado del mundo y ya uno al instante lo sabe. Sin embargo, ese descubrimiento tuvo un auge bastante rápido y reconocido. Y bueno, se extendió a prácticamente todo lo que se conocía como mundo de ciencia, y a partir de ahí viene un sinnúmero de avances en la ciencia diagnóstica a partir de esa creación de los rayos X. Luego viene la fluoroscopía, que a través de un tubo de rayos X, entonces se comenzaron a hacer estudios de angiografía para visualizar las porciones arteriales, las porciones venosas, en base a la fotografía, por así decirlo, que tiraba el rayo X. Sin embargo, después vinieron entonces estudios un poquito más en tiempo real. Luego incursiona la tomografía, luego incursiona dentro del mismo rayo X la mamografía, que utiliza un tubo de rayos X, y luego también entonces vienen ya otros métodos más modernos como la resonancia magnética. La sonografía o ultrasonido o ecografía también es parte de los medios diagnósticos que manejamos. Hay una parte un poquito más técnica que es médico, se hace médico, y después que se hace médico estudia para hacerse sonografista. No confundan los sonografistas con los imagenólogos. Los imagenólogos... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros hacemos una residencia, después que no hacemos médico, doctor en medicina, hacemos una residencia de 4 años, en donde se nos incluye la sonografía dentro del aprendizaje del método diagnóstico, junto con las demás ya mencionadas por mí. El sonografista, después que se hace médico, hace un tipo de diplomado, de maestría, de entrenamiento, solo en sonografía. Okay. Por ende, si usted se hace una tomografía de cráneo, entonces quien le da el reporte o la lectura de esa tomografía, de ese estudio, es el especialista en radiología, el radiólogo. Es el médico radiólogo. No el sonografista. Doctor, ¿y para qué sirven las imágenes que ustedes toman? ¿Para diagnosticar qué? ¿Para ver qué? ¿En qué órganos se aplican? ¿Qué enfermedades descubren? Sí, modernamente la intención de nosotros y de la ciencia médica es la prevención. Y como método preventivo, las imágenes juegan un rol de bastante importancia. Por ejemplo, está demostrado que el screening o método de detección precoz para ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer de mama, pues hay un protocolo en donde a determinada edad la mujer, usualmente a partir de los 40 años, debe hacerse una mamografía anual. ¿Por qué? Porque esa mamografía nos puede a nosotros dar indicación en base a los hallazgos de qué está pasando con esa mama y tener un diagnóstico más precoz. No es lo mismo una paciente que de manera religiosa se haga su mamografía todos los años. Si una paciente se hace esa mamografía este año y esa mamografía sale normal, sin ningún hallazgo patológico, si en el transcurso de ese año, doctor, esa mujer va a desarrollar un cáncer de mama,
Si ella religiosamente al siguiente año se hace la mamografía, pues tenemos un diagnóstico precoz, preciso. Es diferente a esa mujer que no se hace los estudios y ya cuando nos llega a nosotros, después que siente un bulto, después que siente que el pezón se le retrae, después que siente que está botando sangre por el pezón o que ya se siente una masa pétrea o dura como una piedra, no es lo mismo. Entonces es un rol importantísimo el rol de las imágenes, simplemente poniéndote ese ejemplo sencillo de una mamografía. Y eso sucede también en próstata. Ahí estamos viendo los equipos. Eso es una sonografía que están haciendo ahí una... En este miramos la mamografía en uno de los extremos y el otro se ve el operador ejerciendo una sonomamografía. Sí, doctor, de manera práctica, explica la diferencia entre la mamografía y la sonomamografía, a propósito de esas imágenes. Sí, la mamografía utiliza un método compresivo a base de rayos X en donde nos permite visualizar la mama en diferentes proyecciones o incidencias. Utiliza rayos X, radiación ionizante. Es la que normalmente la mujer va y es la que le aprieta el seno. Esa se hace a partir de los 35 años. Otras escuelas hablan de a partir de los 40 años en la mujer. Todos los años. La sonomamografía es una sonografía de la mama, no utiliza radiación ionizante porque es a base de ondas de sonido. Esa normalmente es la que se hace en pacientes menores a esa edad, a 35 años. Por ejemplo, una joven de 18, 20 años, 15, 16 años, se siente una bolita, pues el médico no le manda a hacer una mamografía porque no tiene la edad para eso. Se le hace una sonomamografía para ver la consistencia de ese nódulo, si es un quiste, si es un nódulo sólido, si es un ganglio. Entonces esa es la utilidad de la sonomamografía. También la sonomamografía se utiliza como método de complemento ante una mamografía que no es concluyente. Por ejemplo, en una mamografía podemos diagnosticar un nódulo y queremos saber la consistencia de ese nódulo. Si es un nódulo quístico, o sea, si es líquido o si es un nódulo sólido. Esa es básicamente la diferencia que tienen. Doctor, y en los hombres, el principal cáncer que afecta al hombre dominicano es el de próstata. ¿Qué función sirve la imagen ahí para detectar temprano o detectar cuando ya está? Sí, obviamente. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente del hombre, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Así es. Y la incidencia de cáncer de próstata ha aumentado como igual el cáncer de mama en la mujer, porque hay un método de detección más preciso. En sentido general, el diagnóstico de cáncer de próstata es una mesa de 3 patas, en donde nosotros tenemos la evaluación que hace el urólogo con el tacto rectal, tenemos el análisis en la sangre que se llama PSA, que es un antígeno prostático específico, y está la sonografía transrectal de próstata. En otras culturas, doctor, solamente se utiliza el PSA. En mi experiencia, yo les aconsejo a los ciudadanos dominicanos a que por favor utilicen esos 3 métodos, que es, primero, la visita al urólogo que le haga el tacto rectal, número 2, el PSA, y número 3, la sonografía de próstata transrectal. ¿Por qué lo digo? Porque he tenido pacientes que el PSA está normal. Sin embargo, cuando yo le hago la sonografía de próstata, le encuentro un nódulo en una zona sospechosa de la próstata que se llama zona periférica. Y un nódulo en la zona periférica hay que obligatoriamente hacer una biopsia porque el 85% de todos los cánceres ocurren en la zona periférica prostática, pero puede no salir quizá en el análisis que es el PSA. En el PSA. Bueno, yo creo que por eso cobra gran importancia la evaluación por el urólogo, como muy bien menciona, porque a veces en pacientes que pueden tener un PSA normal e inclusive tener una sonografía transrectal donde no observemos ningún hallazgo, sin embargo, por su sintomatología, por sus antecedentes familiares y otros hallazgos durante esa evaluación, se puede sugerir métodos aún más precisos, como es el caso de la resonancia prostática multiparamétrica. Entonces ya en República Dominicana tenemos la bendición de que contamos con estas tecnologías y lo importante es no abusar de ellas, sino ir al estudio correcto, y por eso la gran relevancia de la pericia y de ese trabajo conjunto, ¿verdad?, del médico urólogo junto con el imagenólogo. Ya pasó el tiempo de que un médico lo sabía todo. Estamos en una era donde el trabajo es totalmente colaborativo, es un trabajo de la mano,
Al igual que los radiólogos, cuando reportan su estudio, no van donde los pacientes y le dicen, mire, usted tiene esto, esto y aquello, sino que mandan el estudio para que el médico que se lo indicó, con ese reporte, ¿verdad?, del radiólogo, sea quien converse con el paciente. De igual forma, los médicos referidores para los radiólogos tienen que sentirse en esa confianza, en ese trabajo de equipo, de que inclusive a veces recibimos una llamada del radiólogo, mira, tengo una imagen que puede ser sospechosa de esto. Sin embargo, para estar más seguro, yo te recomiendo de que indagues un poquito más profundo y podamos hacer una tomografía, por ejemplo, que tenga contraste, si fue simple, o una resonancia, si queremos ver algo más. Entonces, tenemos que exhortar esa comunicación interdisciplinaria, que es lo que garantiza lo más importante, que son buenos resultados para los pacientes. Doctor, de una manera bien sencilla, para que el público lo entienda en términos bien llanos, ¿en qué momentos hacemos una radiografía, una sonografía, una tomografía, una resonancia? Explícalo de una manera bien sencilla. Sí, mire, doctor, realmente la radiografía es lo más simple. El paciente que llega a emergencias, el paciente que llega a consulta, realmente no podemos pasar de manera brusca a hacer un estudio complejo como la resonancia o la tomografía. Depende de la sintomatología que tenga ese paciente, pero en sentido general iniciamos con una radiografía. Si el paciente tiene una molestia en la zona de abdomen, si el paciente tiene una molestia en zona pélvica, se puede realizar una radiografía de abdomen simple y se puede realizar una sonografía abdominal o una sonografía pélvica. Y bueno, dependiendo de la sintomatología, pues entonces uno, en base a lo que el médico referidor vaya mirando, el médico que examina al paciente vaya mirando, pues entonces se va acercando a estudios que son más complejos como la tomografía abdominal, la tomografía pélvica, tal cual usted dice, puede ser en fase simple, si buscando urolitiasis, puede ser en fase contrastada, que puede ser con contraste oral o puede ser con contraste endovenoso, porque nos permite una visualización completa de los diferentes órganos abdominales y pélvicos. Y ya llegar a la resonancia magnética, en donde la resonancia magnética en manos expertas, en donde esté su valoración, entonces nosotros podemos tener una valoración bastante precisa de las diferentes patologías que se puedan presentar. Una paciente que tenga, por ejemplo, una colelitiasis, que es piedra en la vesícula, y se sospecha que esté haciendo una colangitis, que esté haciendo una obstrucción de las vías biliares. Antes, esa pacientita se iba directamente a hacer una ERCP, que es una colangiopancreatografía retrógrada. Sin embargo, ahora nosotros tenemos la modalidad de hacer una colangioresonancia, que es en base al mismo equipo de resonancia magnética de alto campo magnético. Se hacen unos parámetros de secuencia que se llama 3D MRCP, en donde nos da una imagen de colangiografía, pero por resonancia magnética. Nosotros hacemos todo eso en nuestro ejercicio. El doctor hablaba muy claro respecto a la valoración de la próstata mediante la resonancia magnética, y también ya en el país se maneja bastante bien todo lo que es el diagnóstico tanto precoz, en base a la clasificación del llamado PIRAX, que es la clasificación que hacemos en imágenes para saber si un nódulo en la próstata mediante resonancia magnética, la categoría que tiene. En base a esa categoría, entonces, uno realiza biopsia. Ok, señores, estamos entrevistando al doctor Engels Liranzo. Él es médico radiólogo, egresado de la UASI, formado en el extranjero como especialista, hoy en El Salvador, Begotier. Así es, doctor, ¿no? Entonces, él está aquí disponible. Les recordamos que este programa está en las redes Instagram como @elpoderDeLaTarde y en YouTube como El Poder de la Tarde. Doctor, nos gustaría que usted nos diga dónde usted consulta o cómo la gente tiene acceso a ese conocimiento suyo, y sus teléfonos y sus redes sociales, si tiene. Sí, muy bien, muchas gracias, Pedro. Nosotros estamos de manera presencial en la provincia de Sánchez Ramírez, en el municipio de Cotuí, en un centro diagnóstico que se llama Cofamilia. Pero como somos especialistas en imágenes y utilizamos la inteligencia artificial a base del teletrabajo y telemedicina, pues entonces hacemos reportes en diferentes centros diagnósticos en toda la geografía nacional. Mencionándole, por ejemplo, el Centro Médico Siglo XXI de San Francisco de Macorís, el Centro Diagnóstico Avanzado de la ciudad de Moca, el Centro Cardio Tomás de Barahona, que se llama Cadiza, el Centro Médico Popular Azuano, en Asua, y la Carolina de Jesús Bonao,
en Bonao. Es también un centro donde nosotros tenemos la lectura y los reportes de resonancia magnética para ir. Y un paciente, doctor, tiene que ser a través de un referimiento médico. Un paciente puede directamente, por ejemplo, teniendo unas imágenes, decir, quiero consultar con el doctor Angel Iranzo. ¿Un paciente puede hacerlo directo o tiene que ir directo, tiene que intermediar un centro de salud para eso? Excelente pregunta, Pedro, porque nosotros dentro de la especialidad se ha incurrido en la llamada segunda lectura. O segunda opinión, ¿no? O segunda opinión. Okay. Nosotros en imágenes le llamamos segunda lectura, que es que el doctor Alejandro te manda a hacer un estudio, una resonancia, por ejemplo, de cráneo, y en ese centro que se hizo le dan una lectura, pero el doctor quiere una segunda opinión. Okay. O porque no está conforme con el diagnóstico, porque quiere una segunda opinión. Entonces, se valora en escenarios internacionales, en la literatura médica internacional, el que sea de valor, la llamada segunda opinión. Entonces, esa segunda opinión, el paciente va donde mí, el doctor Alejandro me llama y dice, Angel, te voy a mandar tal paciente porque quiero una segunda opinión. Entonces, uno puede darle una segunda opinión. A veces, como somos colegas y es multidisciplinario, a veces el paciente no es del radiólogo como tal, pero quizás tengo un amigo neurocirujano que en un centro le leyeron y le hicieron un reporte de una resonancia de columna lumbar y él quizá quiere una opinión mía, a lo mejor me manda el video, me manda la foto y uno de manera informal al médico le da su opinión. Su parecer. A veces hay otras personas que utilizan un poquito más de ética, por así decirlo, y dicen, bueno, yo encima de un estudio ya realizado no voy a realizar para no contradecir a ese otro radiólogo. Pero sí que conste que esa opción de una segunda lectura está avalada por la literatura mundial. Ok, o sea, eso está en los protocolos de la radiología. Sí, sí, claro que sí. ¿Usted pertenece a una entidad norteamericana de radiología? Sí, nosotros, como dijo el doctor Alejandro, nos regulamos por colegiaturas y por asociaciones. Iniciamos desde que nos graduamos como doctor en medicina con la colegiatura del Colegio Médico Dominicano, valga la redundancia. Y después que nos hacemos miembros del Colegio Médico Dominicano y realizamos una especialidad, pues entonces nos inscribimos y somos parte de una sociedad especializada, en mi caso, la radiología. Los radiólogos de Iberoamérica están regidos por el Colegio Interamericano de Radiología. Que lo dirige un dominicano. Que lo dirige por primera vez en toda la historia un santiaguero, un dominicano, el doctor Luis Campos. Y también existen las diferentes sociedades. Existe la Sociedad Norteamericana de Radiología, de la cual tengo el honor de ser miembro asociado, y está la Sociedad Europea de Radiología, y hay otras diferentes asociaciones y sociedades a nivel mundial en donde nuestra sociedad particular de radiología tiene acuerdos, convenios, en donde nuestros miembros radiólogos se benefician de educación continua en base a esos acuerdos que tenemos. Ok, doctor, y yo quiero volver de nuevo a un cáncer que afecta mucho a los dominicanos y las dominicanas, porque ese no respeta género, que es el cáncer de pulmón. Es uno de los primeros 5 que afectan a la población dominicana. ¿Qué imágenes se necesita el médico para visualizar un cáncer de pulmón? Esta pregunta que me haces responde la pregunta muy sabia que me hizo el doctor Alejandro respecto a que con qué iniciamos. Cuando ese paciente va con síntomas respiratorios, con tos, dolor torácico, incluso puede tener hasta tos con sangre que se llama hemoptisis, entonces lo primero que comenzamos es con una radiografía de tórax PA. La radiografía de tórax PA puede mostrarnos o no la patología dependiendo del progreso que tenga en ese momento. Si no se muestra nada, pero el paciente sigue con sintomatología, pues entonces se manda a hacer una tomografía de tórax. La tomografía de tórax tiene diferentes vertientes. La que mejor visualiza es la de high resolution, que es la tomografía de alta resolución, que son acortes finos que se toman y usualmente se maneja con material de contraste. ¿Por qué? Porque pueden haber tumores que nuestra caracterización que le demos va a depender de la característica de captación que tenga el contraste, para saber si tiene malignidad, si no tiene malignidad. Pero la radiología se ha expandido tecnológicamente a un nivel increíble. O sea, ahora tenemos una asociación de equipos de tomografía con equipos PET que son de medicina nuclear. Y esa combinación de PET-CT, que así que se llama ese equipo, sí, que combina los dos, pues entonces nos puede mostrar
lesiones tumorales primarias, nos puede mostrar lesiones secundarias metastásicas en base a la captación de ese material que se le inyecta. Y bueno, ahí ya llegamos al top de las imágenes para el diagnóstico, no solamente de un cáncer de pulmón primario como tal, sino también de metástasis pulmonares, que la gran mayoría de tumores malignos primarios en otros órganos llegan a tener metástasis y lesiones secundarias. Aquí en el país ya hay equipos PET, tomó mucho tiempo que llegaran, pero hace unos 5 años me parece que ya están desarrollándose, y me parece que la Clínica Abreu tiene uno, valga la mención de la Clínica Abreu, y me parece que el centro del doctor Campos también tiene uno. Sí, también Cresa tiene uno. O sea, llegó con retraso el PET scan, como se le llama también, pero ya está en el país y la gente puede accesar, incluso creo que las ARS lo cubren. ¿Y qué visualiza? ¿Cuáles son los beneficios de un diagnóstico por PET scan en el caso oncológico propiamente? Sí, el PET-CT es un método diagnóstico que se utiliza normalmente no como detección primaria. Se utiliza normalmente ya en pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer y queremos saber la extensión de ese tumor hacia órganos vecinos. O el seguimiento del tratamiento. El seguimiento del tratamiento, por ejemplo, se diagnostica a un paciente, por ejemplo, con cáncer de colon o con cáncer de pulmón o un linfoma, se le da tratamiento y una opción dentro de los métodos diagnósticos es mandarle a realizar un PET-CT posterior a ese tratamiento. Entonces ahí se visualiza en base a la captación que tengan, si tiene alguna lesión nueva, si las lesiones que tenían ya se han reducido. Porque mira qué interesante, es un material de contraste a base de medicina nuclear que es como si fuera un caramelo envenenado. Es a base de glucosa. Y la célula maligna le encanta la glucosa. Y le encanta el azúcar. azúcar. Entonces ese azúcar que tiene ese material de contraste, esa célula maligna lo que hace es que se la come, por así decirlo. Y entonces cuando tú haces el estudio, capta el contraste y dice, mira, ahí hay una lesión maligna. Pero es en base a ese caramelito. Muy gráfico, interesante lo que usted ha dicho. Pedro, yo creo que es importante mencionar que los diagnósticos por imágenes y radiológicos son presuntivos a la hora de hablar de cáncer. Que siempre que tenemos una sospecha para tener un diagnóstico definitivo, tenemos que ir a la biopsia. Que básicamente que se toma un pequeño pedacito de ese tejido que vemos ahí, se pone en un microscopio y podemos observar en base a tinciones o estudios inclusive más profundos, como lo que son la inmunohistoquímica, para tenerle un nombre y apellido, ¿verdad?, a ese tumor. Y no solamente qué tumor encontramos, sino inclusive a qué tipo de fármacos ese tumor responde, por lo que la medicina cada vez más se ha ido personalizando. Los tratamientos oncológicos por igual no se escapan a esta realidad. Por eso la importancia de esa relación cercana con su médico, esa relación cercana con los equipos de apoyo diagnóstico, porque este trabajo en equipo es lo que nos permite prevenir, pero hacer un diagnóstico certero y al mismo tiempo poderle brindar mayor calidad de vida, ¿verdad?, a nuestros pacientes. Pero una pregunta, siempre que hablamos, por ejemplo, de Sociedad Dominicana de Radiología, y veo que hay un gran hincapié en lo que son la realización de congresos, actualizaciones, etcétera, pero yo me pregunto, ¿pero esto se extiende también para los técnicos de radiología? ¿Se entiende también para el personal de apoyo? Porque uno escucha Sociedad Dominicana de Radiología y solo piensa en la cúspide de la pirámide, ¿verdad? En el médico propiamente. Entonces me encantaría que nos hable un poquito sobre eso. Escúcheme, porque inserto ahí que aquí hay una escuela de técnicos en imagenología, algo así, que son los que lo auxilian a ustedes, si mal no conozco, ¿no? En el manejo de los equipos, una serie de cosas. Acláreme eso. Los licenciados tecnólogos son una base, un pilar importantísimo en el ejercicio de la radiología. De por sí pienso que una gran parte del éxito que tenemos nosotros como buenos radiólogos es si tenemos ahí de respaldo un buen equipo técnico que realice las imágenes de la manera apropiada para tener entonces ese diagnóstico lo más preciso posible. La Sociedad Dominicana de Radiología tiene relaciones con las diferentes asociaciones de tecnólogos a nivel nacional. De por sí compartimos siempre escenarios en nuestro congreso. Siempre en nuestro congreso hacemos también un módulo
para los tecnólogos. Y, por ejemplo, nosotros hicimos en el mes de marzo un simposio de radiología, de protección radiológica, porque la gente no toma en cuenta lo importante que es cuidarse de las radiaciones. Y muchos radiólogos a veces no manejan ese asunto de las dosis de radiología. Nosotros en esta directiva, que me honro presidir, hemos hecho hincapié en enseñar y educar a nuestros miembros respecto a la protección radiológica y también a la parte de lo que es el servicio de calidad para el paciente. Realmente nosotros vamos de la mano con las asociaciones de tecnólogos. Y con respecto al trabajo multidisciplinario, doctor, mire, es importantísimo. Realmente nosotros como sociedad especializada, siempre que hacemos un congreso, por ejemplo, en el módulo de mama, llevamos un patólogo. Hacemos una mesa redonda con el oncólogo y con el patólogo y discutimos, entonces, bueno, en imágenes, cómo es el cáncer de mama, los más frecuentes, cómo se ven, pero entonces, ¿qué sigue de ahí? Viene el oncólogo, viene el mastólogo, viene el patólogo, como dice el doctor, para dar un diagnóstico ya preciso, específico, anátomo-patológico, histológico. Realmente nosotros somos del concepto de ser incluyentes. Incluimos dentro de todos nuestros eventos otras multidisciplinas. Ok, doctor, y vamos a pasar a su agenda en la Sociedad de Radiología. Ustedes son muy activos, siempre nos envían información. ¿Qué tienen en lo próximo como eventos médicos científicos en la especialidad? Tienen un congreso en noviembre, ¿es así? Así es, bueno, realmente desde la dirección científica que asumimos cuando fui vicepresidente en el 2020 y ahora ya como presidente, hemos tenido una actividad académica bastante extenuante, pero muy satisfactoria, porque lo que nos gusta la academia, nosotros nos sentimos satisfechos con el deber cumplido de brindar a nuestros miembros esa educación continua. Ya en este año realizamos ese simposio de protección radiológica en Santiago. Acabamos de realizar hace 2 semanas un simposio de radiología visceral e intervencionista con excelentes profesores internacionales y nacionales en la ciudad de Puerto Plata. Tenemos en este mismo mes de agosto la presencia en nuestro país por primera vez de la Asociación Latinoamericana de Tórax, la llamada ALAT. Va a ser un congreso en donde nosotros como sociedad local le estamos dando apoyo logístico, vamos a tener la participación de una de nuestras speakers, radiólogas dominicanas, dentro de ese importante evento internacional que se nos prestigia con hacerse aquí en nuestro país. Va a tener una intervención mía como parte de ser el presidente local. Tenemos también en este año la presencia de la SILAN, que es la Sociedad de Neuroradiología y de Neurología y Neurocirugía. También por primera vez en el país, la SILAN va a tener un congreso en nuestro país. Vamos a tener también nosotros una participación como sociedad local, teniendo 2 speakers, 2 profesores como charlistas en ese evento. Y también vamos a tener el Congreso Internacional ya propio de la Sociedad Dominicana de Radiología, que es del 9 al 12 de noviembre en el Hotel Hilton de Valladolid. Es un congreso al más alto nivel. Esperamos la presencia de radiólogos internacionales y por primera vez en toda la historia de la Sociedad Dominicana de Radiología, vamos a tener un stand con la promoción de la RCNA, de la Sociedad Norteamericana de Radiología, quienes nos han cedido un speaker, un profesor, para disertar. Y por primera vez vamos a tener también la presencia de un stand y profesores invitados de la ACR, que es la Asociación Colombiana de Radiología. Doctor, y agrega ahí que es posible que por primera vez se tenga la presencia en cobertura ahí de resumen de salud, Pedro Ángel como líder de información de salud y el poder de la salud, para lo cual necesitamos su distinguida invitación. Y como dice el doctor Alejandro Cambiaso, en televisión el tiempo es tirano y nosotros le agradecemos que haya venido desde la provincia de Sánchez Ramírez a compartir con nosotros y nuestra gran audiencia. Así que si quiere unas palabras finales de despedida, y muy agradecidos estamos. Pedro Ángel, antes de esas palabritas finales, es importante que nos envíe la información del Congreso para nosotros aquí anunciarlo y brindarle apoyo a esa actividad académica que es tan importante para el país.
Bueno, nos dejamos con esas palabras de despedida. Gracias, doctor Alejandro. Pedro, de verdad ha sido un placer para mí estar en este prestigioso programa. De verdad que nos engalana y nos prestigia. Un saludo afectuoso a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, doctor, y el próximo martes recuerden una cita: el poder de la salud, el poder de la tarde de 5 a 7. Así que ya nos veremos aquí.